¿Alguna vez te has quedado en la casa de un amigo o familiar a pasar la noche? Quizás ese día no había transporte de regreso o simplemente era demasiado tarde para llegar a tu hogar y la mejor opción era quedarte. Yo sé que muchos han respondido que sí, y aquí vienen preguntas clave para que tengas mucho cuidado. Las casas donde te has quedado son considerablemente amplias y solo tú te has quedado, sin ningún familiar ni con amigos cercanos a ti. Si las respuestas han sido sí, prepárate porque quizás ellos quieran salir de su mundo. A la mayoría de gente le pasa que difícilmente concilia el sueño cuando se queda en una casa ajena, o no me dejarás mentir. ¿Alguna vez te sentiste incómodo en la casa de alguien cuando te quedaste? No por el hecho de que no estuvieras a gusto o te dieran un maltrato, para nada. Al contrario. Pero percibes algo en el ambiente que te incomoda. Eso significa que andan cerca y viendo si serás lo suficientemente peligroso para ellos. Una vez que ellos decidan, van a aparecer. Los verás en forma de sombras. Sombras pequeñas. Estos entes, como le han denominado muchos, intentarán captar tu atención. ¿Qué debes hacer? Simple. Ignorarlos. Si ves que algo se mueve, ignóralo. No importa qué tan cerca esté, ignóralo. Es más, finge que estás dormido, aunque no sea verdad, ya que si tú te atreves a mirar por donde andan, de alguna manera se acercarán más a ti, pero no precisamente se acercan de donde los viste. Ellos pueden cambiar su ubicación, y tú por mera curiosidad voltearás a todos lados para ver dónde andan, pero es lo peor que puedes hacer. Mientras más los busques, más se acercan a ti. Y si ya estás a su alcance, te arrastrarán contigo a su mundo. No importa cuánto intentes gritar u oponer resistencia, te van a llevar con ellos. No te preocupes por los que viven en la casa. Ellos no irán nada. Recuerda, no solo son 2 o 3, son varios y estarán donde estén los dueños de la casa asegurando que no oigan nada. ¿Qué hay que hacer para evitar que ellos salgan? Duerme con la luz prendida, en donde quiera que andes. Si duermes en un cuarto aparte, procura cerrar la puerta y no voltear a ver debajo de la cama, o si estás durmiendo en el piso, al lado de la misma, evita voltear seguidamente. Duerme con música, así no prestarás atención al exterior y por ende, te dejarán en paz. Ahora te estarás preguntando, ¿por qué esos entes hacen eso? La teoría más aceptada es que quizás esos entes sean fantasmas de familiares de las personas que viven en esa casa, y te consideran a ti un invasor, y que si te atreves a mirarlos y andarlos buscando, lo toman como un desafío. Un desafío que quizás, para tu mal, sea de riesgo. Esta historia fue descubierta no hace mucho tiempo en unos archivos ocultos de los Estados Unidos. Data de los años 60. Otra filosofía, otras modas, otro estilo de vida. En las calles de California existía un hombre de aproximadamente 40 años al que le solían decir el come vidrio, porque de eso vivía prácticamente, de comer vidrio, y de que la gente le dé a cambio unas cuantas monedas o billetes. Lo que verdaderamente era sorprendente es que este señor sí tragaba vidrio de verdad. No era vidrio hecho de azúcar o algo por el estilo que no cortase algún órgano vital, o la misma boca o dentadura mientras lo masticaba o lo ingería. Eran vidrios de botella de refrescos, licores, ventanas, focos, etc. Lo comía sin problema alguno. Quiso estar en los récords mundiales, pero estos se negaron a escribir de él en el libro por el alto peligro que implica hacer este acto sin salir herido o desangrado. Un día en esas mismas calles de California, llevó a su pequeña hija de aproximadamente unos 13 años. Le preguntaban cuál era su nombre. El hombre no quiso responder y solo decía
Sigan haciendo presencia de mis actos más extremos. Esas respuestas vendrán después. Mientras el público asombrado cada vez veía que comía más y más cantidad de vidrio roto. Y fue en eso cuando de repente su hija empezó a convulsionarse en medio de todos los presentes. Los gritos de ayuda fueron inminentes y enseguida sus más cercanos clientes fueron a pedir ayuda a las autoridades para que éstas pudiesen alertar al hospital más cercano que había en la zona. Sin embargo, los clientes estaban asombrados al ver al comevidrio despreocupado y sin hacer algún gesto, como si eso ya hubiese sucedido y no les sorprendiera más en lo absoluto. Llegaron los paramédicos a transportar a la hija de este señor al hospital. No era un día con tantas tragedias, así que la atención fue inmediata y lograron quitar por lo menos o calmar la convulsión. Le hicieron varios estudios. No contaban con la suficiente tecnología como la de hoy, así que no pudieron encontrar la causa de sus convulsiones en la calle. Justo cuando estaban a punto de decirle esto al comevidrio, ocurrió de nuevo. Otra vez la niña empezó a convulsionarse y desgraciadamente entró en coma. Intentaron reanimarla, pero era inútil. Fue un coma profundo al no estar reaccionando a nada. De inmediato se le hizo saber a este señor de lo ocurrido, otra vez teniendo una cara fría sin ningún tipo de asombro o dolor emocional. Les dijo pasivamente: yo vendré cuando sea necesario. Hasta el momento iré a dar una vuelta por la calle. Y se marchó sin más, sin decir nada, rumbo a su casa. Pasaron 2 días. No sabían nada del comevidrio más que salió otra vez a realizar su show en la calle despreocupado de su hija, mientras que los doctores aún no veían reacción de esta niña. No fue sino hasta la puesta de sol cuando empezó a reaccionar. Se empezaron a mover sus brazos de un lado al otro, como si quisiera escapar de alguien. Y entonces los doctores intervinieron con reanimantes. Fue ahí cuando la niña empezó a decir: aléjense de mí, no me despierten. Él me estaba hablando y me estaba diciendo que toda la verdad acerca de este mundo. Y fue cuando volvió a entrar en coma de nuevo. Pasó lo mismo. No pudo reaccionar a nada de lo que los médicos le hicieran. Un doctor que pasaba por la calle donde se presentaba el comevidrio le avisó de lo ocurrido y este respondió: no le hagan caso, está alucinando, no interrumpa el show. Cortante y volteando hacia el público. El doctor se fue después de oír esa respuesta tan apresurada, dirían muchos. La niña ya estaba sin actividad por más de un mes. Seguía en coma. Los doctores, por más estudios que le hacían, no lograban descubrir lo que le pasaba. Unos incluso dejaron el caso debido a esa frustración. Mientras le estaban haciendo otro estudio para ver qué resultados obtenían, volvió a reaccionar, pero esta vez no movió los brazos ni nada. Simplemente abrió los ojos y tenía una mirada de pánico diciendo: nada de lo que están haciendo es real. Y volvió al coma al instante. Los doctores estaban en shock cuando vieron y oyeron a la niña que despertó así de la nada y que simplemente el coma volviera como si nada hubiese pasado y sin ningún síntoma de reacción. Después de esto, inmediatamente llamaron a un hospital más especializado y pidieron que la trasladaran ahí de inmediato, que lo que le estaba pasando no era normal. El mismo doctor que fue a avisarle esa vez de lo de su hija al comevidrio volvió a informarme que la trasladaron a un hospital más avanzado porque no se sabe qué es lo que tiene. A lo que respondió no hay problema. Mientras más lejos mejor. Así disfrutan esta gente más mi show. Sin interrupciones. El doctor se fue con una mirada de desprecio hacia este individuo. Después del traslado, se le sometió a varios estudios químicos neuronales a esta niña para ver qué era lo que le estaba ocasionando el coma. Desgraciadamente no encontraron nada,
Fue un asombro brutal entre los investigadores que decidieron tomar este caso al ver que un estudio confiable en su época y que costó demasiado dinero no diera resultado alguno. Ya habían pasado 3 meses de esto. Nadie lograba encontrar nada, pero otra vez la niña despertó sin previo aviso. Uno de los investigadores que estaba ahí alertó a los demás sobre esto y enseguida vieron cómo la niña se levantó y empezó a tocar todo y empezó a susurrar: tú nos gobiernas, tú nos controlas, tú nos dices qué hacer, nada es real. Y se desplomó de nuevo al piso. La levantaron y alguien tuvo la oportunidad de apuntar lo que dijo, mientras estaba consciente de alguna forma. Nadie pudo hallarle lógica a lo ocurrido. Todos estaban anonadados. Y así pasaron 8 meses de dura investigación. No vale mucho la pena decir qué pasó en esos 8 meses, porque cuando reaccionaba lo único que decía en esos lapsos de tiempo era: todo es una mentira, todo es una mentira. Angustiada y de manera escalofriante. Ya cuando los investigadores estaban a punto de dejar el caso, esta volvió con una última reacción, y volteando a mirar a cada uno de ellos les dijo lo siguiente: él los felicita por llegar hasta aquí, pero no podrán llegar más allá, porque él todo lo crea. Él les ordena todo lo que hagan y cuánto, a dónde ir, qué los daña y qué no. Él sabe cuándo van a morir, porque todo es parte de su pensamiento. Solo somos producto de su imaginación, divagaciones de un ser completamente oscuro, solo con una mirada blanca y ahora resplandeciente. Somos parte de él y su pensamiento viaja demasiado lento, tanto que hace que parezca que nuestro mundo es real. Cuando él deje de pensar en nosotros, se acabará todo. La niña enseguida, después de decir esto, murió. Entró en coma cerebral después de lo ocurrido e inmediatamente decidieron cerrar el caso debido a lo último que dijo, ya que no le hallaban una enfermedad y hasta el momento nada que se asemeje a lo que le ocurrió a esta chica. Mandaron una carta al hospital para avisar al padre de la niña que había fallecido. El mismo doctor que le había llevado la información al Comevidrio decidió llevarle la carta. Fue a la misma calle donde se presenta, pero esta vez no había tanta gente como suele haberla, así que no había excusa para interrumpir su show. Su hija ha muerto, señor. Sufrió un coma cerebral y le entregarán el cuerpo en una semana, le dijo el doctor, algo molesto por el comportamiento del Comevidrio. Muy bien. Otra hija menos. Tendré otra más el mes que sigue. Déjeme preparar mi siguiente show. Muchas gracias. Le contestó sin ningún apuro o el más mínimo sentimiento de tristeza. El doctor se alejó de él asustado, mientras que su público no le tomó importancia a esto y siguió presenciando a este sujeto comer una cantidad absurda de vidrio sin sufrir daño alguno. Y todos se preguntarán: ¿dónde está la farsa del Comevidrio? ¿Cuál era su secreto? Tan simple como la misma historia. Él vio en sus sueños al mismo ser que vio a su hija, solo que éste, en vez de oírle, decidió acercarse y tocarlo. Haciendo eso, él descubrió una manera muy superior de poder mental. Él logró manipular su pensamiento de tal forma que todo lo que decidiese hacer o realizar, lo conseguía, con el simple hecho de pensarlo sin resultar afectado. Si él tragaba vidrio, con el hecho de pensar que no le haría nada, no le pasaba nada, por más grande que el trozo fuese o muy filoso que estuviese. Él podía ser capaz de adoptar a otra hija y convencer al mismo individuo con el que ha ido a hacer este papeleo con tan solo pensar que sí lo lograría. Por eso vivía tan despreocupado. Él ya sabía lo que le pasaba a su hija. De preocuparse por su vida, se sabría toda la verdad y habría sido el fin de la humanidad. Este ser dejaría de pensar en este mundo y crearía otro al instante. Se rumorea que este tipo aún sigue vivo, pero con otra identidad y haciendo toda clase de oficio o trabajo, porque desde ese día él todo lo puede con el poder de la mente. Esta historia no es como otras que rodean al mítico juego de Nintendo. No tiene que ver con fantasmas o de cartuchos y discos que ofrecen una versión oscura del videojuego.
Entonces, ¿qué tiene de escalofriante? Si no hay nada de eso, ¿para qué demonios vas a seguir escuchando esta historia? Cuando te cuente esta maldición auténtica de este juego, lo comprenderás. Todo comienza cuando Nintendo decide hacer el salto a los 128 bits, con una máquina capaz de vencer el poderío gráfico a la reina de las consolas de ese entonces, PlayStation 2, y deciden que uno de sus juegos principales en sus primeros años de vida de la consola sería un The Legend of Zelda. Al ver los fanáticos de lo que era capaz de hacer la consola, esperaron un juego con un Link más realista, paisajes más vivos, mazmorras más ingeniosas y desafiantes. Pero cuando se reveló el juego, había muchas reacciones mixtas. Por un lado, les gustaba el concepto, pero no su apariencia, o viceversa. Unos decían que estaba muy infantilizado y que definitivamente era un paso atrás frente a Ocarina of Time y Majora's Mask. Y otros simplemente esperaban a un Link adulto, y no a alguien con facha de y que le pudieses poner el nombre que quisieras. Así es, hablo de The Legend of Zelda Wind Waker. Pese a todo, el juego no fue malo, al contrario, he tenido la oportunidad de probarlo y ha sido de lo mejor que he probado en cuanto a videojuegos de aventuras se refiere, y así mucha gente opina de él. Pero eso no quita que al juego no le haya ido bien en cuanto a las ventas que esperaba Nintendo, y peor aún, no le fue para nada bien a la consola donde este salió, que a lo largo de su ciclo de vida no pudo ya no solo desbancar a Sony del trono de rey de las consolas, sino que además no fue capaz de vencer a un nuevo competidor en el mercado, la primera Xbox de Microsoft. Y por si eso no fuese poco, a esta consola se le conocería como la peor consola de Nintendo que haya sacado al mercado. Ya sé que te estarás diciendo, bueno, esos solo fueron eventos desafortunados que le ocurrieron a Nintendo sacando este juego, que no es para tanto, que a pesar de todo en la GameCube se lanzó otro Zelda, el Twilight Princess, que a pesar de ser lanzado igual en la consola de siguiente generación llamada Wii, igual tuvo un éxito impresionante. Así que no es culpa del juego que GameCube fracasase. A lo que yo te digo, ¿qué pasa si te digo que esto mismo volvió a suceder con este juego y de peor forma? Así es, por más increíble que parezca, se volvió a repetir la historia 11 años después. Nintendo había lanzado la Wii U, sucesora de la exitosísima Wii. Si bien no empezó muy bien en ventas, lo mismo se puede decir de su hermana pequeña, la 3DS. Nintendo no veía muy claro el panorama y tenía que llamar la atención del público como fuese, para poder hacer crecer sus ventas. Así que en ambas consolas se desarrollarían dos Zeldas. Uno siendo un juego completamente nuevo para la portátil, llamado A Link Between Worlds, y otro siendo un remaster en alta definición de un juego que, tanto jugadores como crítica, consideraban infravalorada. Así es, era el remaster de The Wind Waker para la Wii U. Llegando a su fecha de la salida para ambos juegos, tan solo separándoles 2 meses, siendo Wind Waker HD el primero en salir, las ventas del juego no eran esperanzadoras, ya ni decir de las ventas de la Wii U que no conseguía despegar. Mientras que el de la portátil, si bien no eran las ventas que ellos querían ver, comenzaron a ver que la 3DS comenzaba a remontar, que el público le estaba dando una oportunidad, y dicho y hecho, la 3DS, a día de hoy que leo esta historia en pleno 2018, sigue viva, siendo la consola portátil más longeva en la historia de Nintendo. La Wii U, por otro lado, se descontinuó en el año 2017. ¿Y qué creen? Que esta consola se le puso la etiqueta de la peor consola de Nintendo que haya sacado al mercado, desbancando a la GameCube de ese puesto, y para poner más sal a la herida, tanto en la Wii U como en la consola de siguiente generación llamada Switch, se lanzaría otro Zelda, que igual fue un éxito absoluto, llamado The Legend of Zelda Breath of the Wild. Así es, The Legend of Zelda Wind Waker hace que en la consola donde salga,
tenga las peores ventas de la saga y que en la consola donde sale sea la peor vendida de la historia de su empresa creadora. ¿Se imaginan si The Wind Waker hubiese sido lanzado en 3DS en vez de Wii U? Quizás la historia hubiese cambiado.